El norte de Tenerife guarda cicatrices que el tiempo no ha podido borrar, barrancos que caen directos del mar y que esconden mucho más que piedras. Hoy me adentro en uno de los barrancos de Tenerife. Por ahora el sendero es sencillo, pero sé que la verdadera historia de este lugar está un poco más adelante. A veces la parte más sencilla del viaje es solo el preludio de lo que el barranco te obliga a dar para mostrarte sus tesoros. He localizado 4 cuevas en esta zona, 4 cavidades que guardan el secreto de cómo se vivía en esta vertiente norte hace siglos. La primera cavidad aparece casi por sorpresa a pie de sendero. Impresiona lo grande que es, con una planta casi cuadrada de más de 25 metros aproximadamente. En su parte más alta debe estar cerca de los 3 metros. Lo que más llama la atención son los diferentes estratos que se pueden apreciar en las paredes. Extrañas formaciones que parecen contar la historia geológica de este barranco capa a capa. Aunque el tiempo ha borrado las huellas directas de este refugio natural, debió de ser vital para el pastoreo de toda la costa. Es un espacio demasiado perfecto para haber pasado desapercibido. A pocos metros localizo una segunda cueva, pero esta vez el espacio es mucho más pequeño. Apenas tendrá 1 metro de alto y unos 3 de profundidad. Es imposible no pensar en el uso funerario de estos riscos. Por la orientación y dimensiones, recuerda esas cuevas donde los antiguos canarios depositaban a los difuntos para el descanso eterno. Un espacio sagrado lejos de la vida cotidiana. Hoy no queda ningún rastro que lo confirme, pero el silencio aquí dentro es distinto. A veces la ausencia de pruebas es el mayor de los misterios. Caminar por estos senderos es como leer un libro al que le han arrancado varias páginas. Podemos intuir lo que pasó, pero nos toca a nosotros unir esas piezas. Estamos en una zona de costa donde el acceso al agua y el control del horizonte eran vitales. Los antiguos pobladores no elegían estas rutas al azar. Cada risco, cada recoveco del cauce tenía una función, defensiva o de subsistencia. Un poco más adelante encuentro este pequeño hueco en la pared. Apenas tiene 80 centímetros de alto y un par de metros de fondo. Es un espacio muy pequeño. Sería difícil saber si fue utilizado por el hombre en algún momento, o si simplemente es un capricho de la erosión del barranco. A veces la montaña crea estos abrigos de forma natural, sin que necesariamente hayan tenido un uso humano. No parece haber nada más aquí, así que toca seguir buscando en la siguiente zona. Para llegar a la última cueva tengo que abandonar el sendero y cruzar al otro lado del barranco. El cauce ahora está seco, pero la humedad que abajo se siente en el aire y en la piel.
Toca subir. Son un par de metros por la pared hasta ganar el otro lado. La roca está húmeda y hay que asegurar bien cada apoyo. En un barranco así, un error tonto complica mucho las cosas. En este punto el sendero desaparece. En esta vertiente del barranco hay mucha más vegetación. Finalmente aparece la última cueva. A diferencia de las anteriores, esta es mucho más amplia, despejada. Tiene una gran entrada que permite que entre mucha luz. Más que como una cueva, funciona como un gran refugio bajo el risco. En el suelo todavía se pueden ver restos vegetales. También quedan algunas maderas viejas, lo que seguramente son restos de lo que antiguamente fueron los herramientas para el ganado. El aire del interior se respira bastante seco, no hay humedades tampoco en las paredes. La sensación del interior es como de confort, como protegido. Al recorrer con la vista estos techos y estas paredes talladas por la erosión, es imposible no preguntarse cuántas miradas han hecho lo mismo antes que yo. Quienes buscaron aquí refugio cuando el clima se volvía duro o cuando la noche caía en el barranco. Tal vez fueron pastores, quizás antiguos pobladores que veían este mismo atardecer hace cientos de años. Sus nombres se han perdido, pero la sensación de protección que ofrece esta roca sigue siendo la misma. El barranco guarda sus respuestas en silencio, y nosotros solo estamos aquí de paso, escuchando el eco de las que estuvieron antes. Cierro el día donde tantos otros lo hicieron hace siglos. En este rincón del norte, el pasado no se ha ido, solo está esperando a que alguien vuelva a mirar.